Comenzamos. Como había dicho, primero veremos este ejercicio de regla de 3. Si quieren un repaso más profundo de la regla de 3, pueden revisar la grabación del día miércoles o los apuntes de la clase del día miércoles, que es la sesión 7. Me parece que... Ajá, sí, fue en el de taller 3. En el de taller 3 empezamos a hablar de la proporcionalidad directa e inversa. Está en el taller 3, franja 3. Ok, entonces vamos a comenzar con ese problema. Aquí está. Entonces nos dice, se tienen 3 cajas que contienen 1.600 libras, 1.200 libras y 3.392 libras de jabón respectivamente. Si el jabón de cada caja... Ah, no, no es regla de 3. Perdón. Es máximo común divisor. Sí, es máximo común divisor. Es que como vi un párrafo enorme, yo creí que era regla de 3. Yo también, Okay. profe. No. La importancia de leer, ¿no? Ok, se tienen 3 cajas que contienen 1.600 libras, 1.200, 3.392 libras respectivamente. Si el jabón de cada caja está dividido en bloques del mismo peso y ese peso es el mayor posible, determine cuántos bloques hay en la caja de 1.200 libras. Ok, ¿qué significa esto? Se utiliza el MCD. ¿Por qué? Porque es el mayor peso posible. ¿Y qué más? Y encontramos una constante que es de 1.200 libras. O sea, ya, eso es para la segunda parte, ¿no? De cuántos bloques hay en esa caja. Pero nos dice, o sea, sí, es el mayor posible, entonces tiene que ser el máximo de algo, pero ¿por qué tengo que ver el máximo como un divisor? ¿Por qué tengo que ver el Buscamos el máximo? tamaño de los bloques, buscamos la cantidad de los bloques y sabemos que cada caja está dividida en un número de bloques. Esa es la palabra clave, está dividido. Está dividido. Y si me dices, estás dividiendo, pues obvio vas a buscar el máximo, bueno, un divisor de ellos. Porque dice que cada caja está dividido en bloques del mismo peso. Ok, está dividido el mismo peso todas las cajas, entonces es un divisor común. Me dice, es dividido, te está diciendo ya, vas a buscar un divisor y como es el mayor posible, ahí está que es el máximo común divisor. Entonces, cuando me digo, sí, porque es el mayor, pero ¿por qué? Porque el mayor divisor, porque me piden que sea dividido. Ok. Y siguiente, determina cuántos bloques hay en la caja de 1.200 libras. Ok, entonces, la contestación, digamos, debe ser algo como, bueno, ya que cada caja está, la palabra clave, está dividida en bloques del mismo peso, el número de bloques es un divisor común. Divisor común, o pongámosle, es un divisor común. Divisor común, ¿dónde está la cosa aquí? De 1.600, 1.200 y 3.392.
y 3.992. Como queremos, además, como es el mayor posible, el mayor peso posible, mayor el número de bloques, o perdón, no es el número de bloques, el peso de los bloques es un divisor común. Entonces, el peso de los bloques es el máximo común divisor. Ok, entonces ahora sí, pues hacemos la tablita 1600, 1200, 3392. Lastimosamente, 3392 no es divisible para 3, porque la suma de los dígitos, o sea, tenemos 3, obviamente es divisor de 3, divisible 3, 3, 9, pero 2 no es. Entonces con el 3 no nos va a servir. Vamos a ver qué pasa con el 2. La mitad de 1600 es 800, de 1200 es 600, 3392. La mitad de 2 es 1, la mitad de 12 es 6, la mitad de 18 es 1 y la mitad de 12 es 6. Ok, y este número se ve más bonito porque podemos seguir sacándole mitad. Entonces sacamos mitad. De 800 es 400, de 600 es 300 y esto es 808. A ver, no, Está puse bien mal, perdón. dividir 3 No, es que dije la mitad de 18 es 9 y escribí 1. O sea, aquí sería 96. Perdón. A ver, la mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 1. Y la mitad, a ver, no. Sí, la mitad de 18 es 9, la mitad de... Ok, está bien. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 16 es 8. Y aquí podemos volver a sacar mitad. Me queda 200, 150. La mitad de eso es 4, 2, 4. Podemos volver a sacar mitad. Y de hecho podemos sacar... No, no podemos sacar más. Vamos a sacar mitad solamente. 100. La mitad de 14 es 7 y la mitad de 10 es 5. Y la mitad de 424 es 212. Y ahora este ya no tiene mitad. Entonces no buscamos más. Tercera no tiene en común. Quinta tampoco. Séptima tampoco, porque no sé si 200... No, 212 no es múltiplo de 7. No importa. 100 tampoco es múltiplo de 7. 7, 11, no, 13 tampoco, no, y solamente hay que buscar, por ejemplo, del 10, perdón, del 100, que sus factores son 2 y 5. Entonces ya vemos que este no tiene factor 2 y este no tiene factor 5. Entonces aquí se acabó el algoritmo, aquí se acabó el proceso. Solamente hay que buscar los factores de este, que es más sencillo, y vemos que no tiene factores en común con los demás. O sea, un factor común con todos, entonces aquí se acabó. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? 2 por 2, 4. 16. Así es. 16.
4, 4 por 4, 16. Así es. Entonces, ¿qué significa este 16? Este 16 es el máximo común divisor. Pero en el problema, ¿qué significa? ¿Qué representa el máximo común divisor en este problema? El peso. El peso de de- cada bloque. Así es. Entonces los bloques pesan 16 libras. Entonces, ¿cuántos bloques hay en la caja de 1200 libras? ¿75? Así es, esto que está aquí. Entonces, nos pide también encontrar, solamente determine, entonces, la cantidad de bloques en la caja de 1200 libras es 75. Ok. ¿Alguna pregunta? Ahora que me doy cuenta, es que en el ejercicio 8 hay algunos problemas que sí son eh, Regla de 3. de regla de 3, sí. Entonces, claro, yo vi los dos primeros y esto es pura regla de 3 y llego a este y no es regla de 3. Ok, está bien. ¿No hay dudas? ¿Está clarísimo? A ver si esto es compartido. Recuerden, no tienen que hacer captura ni estar copiando a cada rato, ¿no? O sea, recuerden que van a tener al final acceso a cada documento que se crea en cada clase. Okay, así que ahora vamos a revisar el ejercicio 4 de la tutoría 8. Tutoría 4, problema 8. Perdón, al revés. Tutoría 8, problema 4. Entonces, tenemos el conjunto A. ¿Quién es el conjunto A? ¿Qué es el conjunto A? Los números reales positivos. Mm, Para casi. X y Y. Para X y Y los X son reales positivos y 0. O cero. O sea, son no negativos. Ujú. Y Y Y es es un... real. Ok, pero eso no contesta la pregunta. El conjunto A. O sea, eso habla de X e Y, pero el conjunto A son pares de números X y Y. ¿Ok? Algunos lo llaman vectores. Eh, no me gusta esa palabra porque implica la existencia de un espacio vectorial, así que no son vectores. Son solamente pares ordenados, X, Y, dispuestos de esa forma graciosa. Y en este conjunto de pares de números X y Y, bueno, con la restricción de que la primera componente X sea un número no negativo, o sea, es positivo o es cero, y Y es un número real cualquiera, se define esa operación binaria. Se define para pares A y B y CD la operación pi mayúscula,
Esa es por la, por si acaso es un pi mayúsculo. No pudieron escoger un mejor símbolo. Bueno, es igual a AC, o sea, en la primera componente multiplicamos A por C, la primera componente. Ok, ahí está mejor. En la primera componente multiplicamos A por C y en la segunda componente hacemos la suma de B más D. ¿Ok? Entonces, y dice que AB es, bueno, A y B y C y D son pares de A, ¿no? Entonces, nos dice, determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Entonces, ¿qué dice la primera proposición? Para todo B, B es un elemento, o sea, es un par de elementos, X, Y. Entonces, para todo B en A, B multiplicado, vamos a decirle, o B operado con 1, 0, te da B. ¿Qué significa eso? O traducido eso, ¿qué significa eso? Traducido eso, ¿qué significa? Acuérdense, si yo decía, por ejemplo, 3 por 1 es igual a 3. Entonces, ¿cómo llamamos a 1? Lo llamamos el neutro de la multiplicación o la identidad, ¿verdad? Vemos la identidad de la multiplicación. O sea, aquí lo que está diciendo esto, lo que está diciendo esta proposición, es que verifica si el 1,0 o el par 1, 0 es el neutro de esta operación. ¿Ok? Entonces, antes de demostrar o refutarlo, pues cojamos un par de números cualquiera. No sé, dígame cualquier número, cualquier par de números que puede estar en A. Cualquier par de números que estén en A. Denme, alguien un número. 3 y 4, ok, perfecto. 3 y 4 pertenece a A. Sí, ¿Por qué? Porque porque 3 es ambos un número son, negativo y 4 es un número real. sí, Perfecto. ambos son valores positivos. Entonces, vamos a ver qué pasa si hacemos 3, 4 operado con 1, 0. Eso aquí es igual. Si hacemos vemos por la definición, es las primeras componentes las multiplico, entonces me queda 3 por 1, y las segundas componentes las sumo. 4 más 0. Así es, gracias. 4 más 0. Y me queda eso, 3 por 1 es 3 y 4 más 0 es 4. Y entonces me queda que operar este número con 1, 0 me da 3, 4. Entonces parece que funcionaría para todos, porque el 3 y el 4 no tienen nada especial, así que vamos a ver, pues, vamos a demostrarlo, ¿no? Eso es verdad. En efecto, digamos que B sea igual a pongámosle XY, y que eso esté en A. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que ver que B, al operarlo con 1, 0, me dé lo que me dé B, me dé V. Entonces, ¿a qué es igual B operado con 1, 0? Bueno, es lo mismo que, bueno, si yo digo que B es igual a XY, pues es XY operado con 1, 0.
Ok, pero eso aquí es igual. Por definición es x por 1 y y más 0. Esto es por definición. Por definición de esta operación. Y ahora esto es igual, x por 1 es x, y más 0 es y, porque así funcionan los números reales, y esto me queda v. Es decir, partí de un v cualquiera y vi que al operarlo con 1, 0, me da el mismo v. Entonces ahí está la respuesta. Y así hay que seguir con las demás. ¿Qué dice la proposición B? La proposición de B dice, para cualquier tres elementos de A, o sea, tomamos tres parejas de números en A, y vemos, o sea, ¿qué está diciendo esto? Si se dan cuenta, esto es B1 operado con B2 operado con B3, y luego es V1 operado con V2 operado con V3. Esa no es la palabra, o sea, la palabra que buscas es asociativo. Y no realmente eso significa que, bueno, esto es más fuerte que no ser asociativo. Porque la asociatividad, ¿qué dice? La asociatividad dice para todo A, B, bueno, B1, B2 y B3, pongámosle en los reales, en este caso. La asociatividad dice B1 por B2 por B3, perdón, es igual a B1 por B2 por B3. Entonces, eso dice la asociatividad. Para cualquier tres números se cumple la asociatividad. Entonces, la negación de esa proposición es existen al menos tres números. La negación es que existen tres números que al operarlo, la operación no es asociativa. Entonces, aquí no tenemos eso. No tenemos eso. Tenemos algo más fuerte. No es que exista uno, sino que para todo va a ser distinto. ¿Ok? Entonces, no dice que no es asociativa, pero una consecuencia de que se cumpla para todo es que se cumple para al menos uno, y si se cumple para al menos uno, entonces no es asociativa. ¿Alguien había levantado la mano? No sé. Una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Cómo entonces resolvemos esa de ahí? ¿Reemplazando como hicimos en el ejercicio anterior? Vamos a ver. Depende. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes que es esa proposición? ¿Es verdadero o falso? Yo creo que es verdadera. De la ¿Crees que B, es verdad? Sí, la proposición B. ¿Es verdadero creo o que es falso? verdadera. ¿Creen que es Creo que es verdadero? verdadera. Ah, no, Que, no, creo que es falsa. Yo creo que es falsa. ok. Si es falsa, ¿qué significa? Que ambas son iguales. Mm, Que la operación es asociativa. no, eso no es lo... Eso que eso sea falso no significa eso. ¿Cuál es la negación de esta proposición?
Que ya no es para todos, sino que existe al menos un caso. Existe al menos un caso tal que Tal que el conjunto de A, B y operado. No sé si lo estoy diciendo bien. no sé. ¿Cómo negaba un cuantificador con un predicado? Recuerden, niego cambio el cuantificador y el predicado se niega. Entonces, la negación de esto de aquí, voy a borrar. Entonces, la negación de esto de aquí es, mira, existen al menos 3 elementos tales que niego esta proposición. ¿Cuál es la negación de una no igualdad? Igualdad. Así es. Entonces, la negación de la proposición es, mira, existe al menos 3 tal que se da una igualdad. Entonces, si yo digo que la proposición es falsa, tengo que mostrar que lo contrario es verdadero. Y, o sea, tendría que mostrar que existen 3 elementos que la operación te da una igualdad. No importa dónde pongas los paréntesis. ¿Está claro? Es decir, que si yo digo que esto es falso, tengo que probar que... No tengo que probar nada. Si yo digo que es falso, tengo que dar 3 numeritos, o bueno, 3 pares de números donde se cumpla eso. Pero al ojo se ve que la operación es asociativa, así que es más difícil probar, bueno, no es más difícil, porque no es difícil, pero es más complicado mostrar que es asociativa que mostrar que se cumple para un caso. Y como no necesitamos demostrar todo, solamente tenemos que probar para un caso. ¿Por qué? Porque la negación de un para todo es un existe. Entonces, vamos a escribir acá nuevamente la proposición. Dice, para todo B1, para todo B2, para todo B3, en A, B1, B1, Era como una por pirra. B2, por B3, es distinto de B1, B2, B3. Perdón, ¿qué cosa? Ah, Ok. Entonces, la negación de esto es, bueno, pues demos 3 elementos, cualesquiera, y veamos qué pasa. Entonces, yo voy a tomar el más fácil de todos, o no sé, quieren tomar alguno distinto, no sé, sea... No dice que sean distintos en ningún lado, así que podríamos tomar B1 igual a B2 igual a B3. ¿Ok? Igual a 1, 0. Entonces díganme, ¿a qué es igual B1 por B2 por B3? Eso es igual a B por B por B. Y por lo que hicimos hace un rato, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Por lo que hicimos hace un momento, esta cosa es el neutro, por lo que vimos arriba. Entonces esto me va a dar 1, 0. Y por otro lado, si hacemos esto de aquí, también nos va a dar 1, 0. Y estas dos cosas son iguales. ¿Y qué es lo que dice la proposición? La proposición dice,
para cualesquiera 3, para cualesquiera. Entonces, si los tomo iguales, también debería ser así. Pero ¿qué hemos visto? Que no se cumple la negación de la igualdad. O sea, no se cumple que no son iguales. Son iguales. Esto, es decir, esto de aquí es igual a esto de acá. Es decir, existen B1, B2 y B3 en A, tales que la operación es lo mismo. Perdón. Por lo tanto, la proposición es falsa. ¿Alguna pregunta? Y realmente, de esta idea, podemos hacer los dos últimos. ¿Qué dicen los dos últimos? Observen que dice, bueno, no los dos últimos, pero el tercero. Para todo B1, B2 en A, la operación de B1 con B2 es distinta de B2 a la de B1. ¿Eso será verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque ya probamos que es asociativa. ¿Y qué Si es tiene que ver? asociativa, si es asociativa es conmutativa. No. Eso es falso. Eso es una falacia. Ejemplo, el producto de matrices es asociativo y no es conmutativo. Eso debería saber. ¿Cómo lo puedo escribir esto sin traumarlos? A ver, entonces hay muchos ejemplos de operaciones binarias. Ok, por ejemplo, el producto de matrices. El producto de matrices, ¿qué propiedades cumple? Tiene neutro. Vamos a poner matrices cuadradas M por M o N por N. 2 semanas no sabíamos que era conmutativa. ¿Cómo que no? La propiedad conmutativa de que el orden de los factores no altera el producto. Al menos lo han de haber visto en los memes donde sale Aristóteles. Creo que es Aristóteles en el meme. No sé. Bueno, tiene neutro, que es la identidad. Pongámosle las matrices 2×2 para hacerlo más ameno. Las matrices 2×2. Si no saben cómo se multiplican matrices, pueden ir a ver mis videos o cuando nos toque este tema lo vamos a ver. Pero tiene el neutro, que es la matriz de identidad. Es asociativo. O sea que si tú tomas matrices A, B multiplicado por C, eso te va a dar A, B por C. No tiene inversos. Inversos siempre. Y esto, bueno, no toda matriz la puedes invertir. Y no es conmutativo. No siempre es conmutativo. Por ejemplo, si tú tienes la matriz 3, 1, 2, y la multiplicas por la matriz, no sé, menos 1, 5, 0, 0. Si tú multiplicas así, te da... Ay, no, ¿por qué hice esto? Te da 3 por menos 1 es menos 3. Y 5 me da 6. Pero no, hay un
Ay, creo que hay ejemplos más bonitos, más sencillos, que para no ponerme a calcular cosas que no sé. Ok, podemos considerar la matriz reducción así, y la matriz de la forma -1, 1. Y si hago esto, me queda 0, -1. Y si hago por acá, me queda -1 y 0. Entonces me queda eso multiplicando por un lado y multiplicando por otro. Si me da igual, me voy a volver loco. 0 menos 1, 1, 0. Esto se convierte en 0, 1. Ajá, no da lo mismo. 1, 0. Entonces dense cuenta que en este caso no son iguales. ¿Okay? Si no se acuerdan cómo se hace, solamente sepan que hay ejemplos de productos o de multiplicaciones o de operaciones binarias que no son conmutativas y sí son asociativas. Entonces, esto es lo que se llama una propiedad que es independiente. Por eso, o sea, son independientes, o sea, se las lista de manera distinta y por eso no se dice, mira, la propiedad asociativa te regala la propiedad conmutativa. No, eso es imposible, porque hay ejemplos donde se puede hacer asociativo, pero no conmutativo. Y hay ejemplos de conmutativo, pero no asociativo. Que bueno, eso es mucho más abstracto, que no vamos a ver. Hay otras operaciones, como por ejemplo la composición de funciones, que en realidad es lo mismo que una matriz. Las matrices son funciones, o sea, son un subconjunto, composición de funciones. Digamos, para hacerlo más bonito, funciones de R a R. La composición de funciones es asociativo, bueno, tiene neutro. Normalmente se escribe primero asociativo. La composición de funciones es asociativa, tiene neutro, que es la función identidad, la identidad de los reales, que a cualquier real le asigna X. No siempre hay inversos. Y recuerden que cuando se puede invertir una función, cuando es biyectiva. Solo biyectivos. Y finalmente, no es conmutativo, peor. No es conmutativo. No es conmutativo. ¿Por qué? Porque mira, considera la función f de x igual a x más 2 y considera g de x igual a x al cuadrado y vas a ver que g o f no es lo mismo que f o g. Bueno, y así hay un montón de cosas así que existen por ahí que nunca se les dice, no sé por qué les dicen operaciones binarias si no van a indagar. Pero bueno, el punto es que no, lo que les iba a decir, ya, hay toda una materia, una teoría que se llama el álgebra abstracta, que estudia operaciones, y no solo estudia operaciones, sino que estudia transformaciones entre espacios con operaciones. Es algo muy bonito, es mi rama favorita y me gustaría dedicarme a eso cuando sea un niño grande con doctorado. En fin, volviendo acá, entonces, que la operación sea asociativa no regala que sea conmutativa. Eso es lo que quería llegar. Pero bueno, entonces, ¿esto qué es lo que está diciendo? Para recapitular, ¿no? Incluso tratemos de recordar también qué hace la operación. Entonces, lo que dice esto es que para cualquier par de elementos nunca es igual B1 por B2 y B2 por B1. Okay. La negación de eso es que existen un par de elementos en A tal que sí es igual la operación. Y asimismo podemos hacerlo fácil si tomamos ya el elemento que estamos trabajando con el 1, 0. Porque dense cuenta que es falso. Contraejemplo.
contraejemplo, podemos tomar B1 igual a B2 igual a 1, 0. Si no quieren usar el ejemplo aburrido, pues pueden tomar B1 igual a 1, 0 y B2 igual a cualquier otra cosa. Entonces, ya que están insistiendo, pues vamos a tomar B1 igual a 1, 0, y voy a tomar B2 igual a arriba en positivos, ¿no? Entonces tomemos 3 y menos 5. Entonces, ¿qué pasa? B1 por B2 es igual a 1, 0 por 3 menos 5, y eso es igual a 1 por 3 y 0 más menos 5. ¿Y esto a qué es igual? 3 menos 5. Y eso es igual a B2. Y B2 por B1 te va a dar 3 menos 5, pero ya vimos que 1, 0 es el neutro, entonces te va a dar 3 menos 5 y eso te va a dar B2. Entonces son iguales. En este caso, son iguales. No tenemos que demostrar que para todos la igualdad siempre se da. ¿Por qué? Porque la proposición dice, para todo la igualdad no se da. ¿Y qué hemos mostrado aquí? Que existen dos elementos cuya operación sí conmuta. ¿Okay? Entonces hemos probado que existen uno tal que sí se da la igualdad. Entonces es falso que para todo la igualdad no se dé, porque encontré al menos unos donde sí se da. Ok, y ahí ese es el contraejemplo. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, no le entendí la parte de ahorita. No le entendí. Cuando pone 1 por 3 y 0 más menos 5. ¿Por qué arriba multiplica y después abajo suma? Ah, porque esa es la definición de la operación. Así está definido aquí arriba. ¿Puedo ver? Disculpe, es que no veo. Sí, ¿me está viendo? ¿Cómo? Ah, ya, sí. Estamos en la C, ¿verdad? Ah, No, no. estábamos viendo la E, La E. resolviendo la E. Ah, ya. Ya, entonces lo único que hice fue como reemplazar valores para Claro, comprobar. exacto. Ya. Oh, ya. Eso. Ok. Así que la E es falsa porque vimos un ejemplo donde se da la igualdad. Ok. Asimismo, para la D, ¿qué dice? Que para todo par de números B1 y B2, el producto no se mantiene cerrado en A. ¿Eso es verdadero o falso? Estamos viendo la D en este momento. Okay, esta ya la hicimos, esta ya también, esta ya. Estamos viendo la D. Tomamos dos elementos de A y la operación no permanece en A. Esa es la que dicen la cerradura, ¿no? Algunos le dicen la cerradura, la propiedad de la cerradura. Eso es falso, Eso es creo. falso. ¿Por qué? Me suena como una contradicción por sí mismo. O sea, nunca haciendo un ejercicio, bueno, no se me ocurre ahora mismo un ejercicio en el que se cumpla eso. Eh, como nunca pasó antes, entonces no va a pasar ahora. Lo que queríamos demostrar. Chuta. A ver. Es que dice para todos Ajá. los elementos que pertenecen al elemento A, Al conjunto A. al conjunto A, ajá, perdón, Ujú. los mismos dos elementos podrían, bueno, ahora, no, porque igual seguiría siendo suma y multiplicación arriba, O sea, ¿verdad? en este caso, eso es falso. Pero Ajá, la respuesta, ¿por qué es falso? O sea, decir que eso es falso es que
¿qué significa que sea falso? Existe Es un la caso negación. en el que esto es verdad. Existe un caso donde sí pertenece, Al conjunto de ¿ok? al conjunto. Y ahora vamos a hacer eso y después vamos a probar que en efecto es asociativo conmutativo, ¿ok? Y que es cerrado. Pero, por ejemplo, una operación que no sea cerrada, para no construir un ejemplo, digamos, patológico, o sea, de construir así una operación de esta forma, pero bien pude haberlo hecho si en lugar de multiplicar a C, hacía A menos C. Se hacía la resta no necesariamente se queda un positivo, entonces ahí tenía uno, por ejemplo, una operación que no es cerrada, digamos. Pero un ejemplo no patológico es, mira, considera la operación de dos A y B sean números enteros, considera la operación A gorrito B igual a A elevado a la B. Dime, ¿esa operación es cerrada? Vamos a ver. Mira, si tú haces menos 2 a la menos 1, eso es igual a menos un medio. Menos un medio es entero. No es entero. Entonces, hay ejemplos de operaciones que no son cerradas. De hecho, esto tampoco es asociativo, no es cerrado. No es cerrado, no es asociativo. No tiene neutro. No tiene neutro. No es conmutativo. Y si no tiene neutro, pues tampoco es imposible, no buscamos inversos. Entonces, hay algunas operaciones que no cumplen ninguna de las propiedades bonitas. Aunque hay algunas formas de ver la potenciación bonita, pero en este conjunto, en los enteros, no se ve bien la potenciación. Y de hecho, en los reales tampoco. En los reales tampoco es cerrado. Bueno, obviamente no cumple nada de esto en los reales tampoco. Pero, por ejemplo, si tú ves menos 1 en los reales ahora, ahí ven los reales, pues mira, menos 1 a la 1 medio es la raíz de menos 1 y eso no es un número real tampoco. Un número complejo. Entonces, nada, hay muchos ejemplos de operaciones que no cumplen las reglas tradicionales de la suma y de la multiplicación. Pero aún así son interesantes de estudiar. Ok, entonces, volviendo al problema. Vamos acá. D. Voy a repetir lo que dice el enunciado para todo B1, para todo B2 en A. B1 multiplicado con B2 no pertenece a A. Y hemos visto que esto es falso, o vamos a decir que esto es falso. Y el contraejemplo, aquí no me va a matar la cabeza. ¿Por qué? Porque tengo que mostrar que hay un par que sí es cerrado. ¿Quiénes voy a agarrar? Bueno, no sé, voy a tomar B1 igual a B2, y voy a tomar el 1, 0, y obviamente esto está en A, y el producto B1 con B2 es igual a 1, 0, y eso está en A. Y ya está. Es falsa la proposición. O sea, no estaba difícil estos ejemplos, estos últimos, y de hecho el tercero me parece que solo es calcular una cosa. Entonces, no está difícil. Lo que había que entender bien es qué significa que sea verdadero, qué significa que sea falso. Que sea falso, tienes que bueno, si es un para todo, no existe, tal que tal cosa. O sea que tenemos que recordar bien todo eso que estamos hablando hace 2 semanas, no sé, en predicados, en lógica, ajá.
en todo eso. Ok. ¿Alguna pregunta? Y ya por, uy, perdón. Y ya por último, vamos a hacer el E, perdón, el C. El C dice, 1, 2 operado con 2 menos 1 es 3, 1. Y eso no hay nada más que hacer que una cuenta, ¿no? 1 menos 2, 2 y 1, no. No, 2 menos 1. ¿Esto a qué es igual? A ver, sí, 1, 2, 2 menos 1. 1, 2, 2 menos 1. Esto por definición es igual a 1 por 2 a 2 más menos 1. Pues por definición. Y esto es igual a 1 por 2 es 2 y 2 más menos 1 es 2 menos 1, que es 1. Y eso es lo que decía, ¿no? Entonces, la proposición es verdadera. Ok, ¿alguna pregunta? Falsa, creo que era. Ah, perdón. Efectivamente no se lee. La proposición es falsa. Porque 2,1 es distinto de 3,1. Ok, ahora sí, ¿alguna otra observación, alguna pregunta? Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Ya vamos a empezar a resolver la guía 4. Así que solamente... Oye, perdón, la tutoría 10. Vamos a empezar con el problema 4 de la tutoría 10. Lo último que voy a hacer aquí, voy a demostrar que en efecto es asociativo y que es conmutativo y que es cerrado. O sea, voy a probar todo. Bueno, no todo porque no tiene inverso. Y luego de eso vamos a hacer una pausa unos 5 minutos y seguimos con la tutoría 10. Entonces, y si no entienden, pues no importa porque no es el objetivo de hoy, pero importante que lo tengan en mente cómo se muestre, ¿no? Como demuestre lo contrario, o sea, no lo contrario, sino demuestre que sí es cerrado. Entonces vamos a probar. Pruebe que es cerrado, que la operación es cerrada. Le iba a pedir que lo muestre. Es cerrada, es asociativa. Ya probamos que tiene neutro y conmutativa. Así que vamos a probar nada más que es conmutativa.
Ok. Entonces vamos a decir, pi es cerrada. En efecto, sean A, B, C y D elementos de A. ¿Qué significa eso? Significa que A es mayor o igual que 0, C es mayor o igual que 0, y B y D son cualquiera, números reales cualesquiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, A, B multiplicado, voy a decir multiplicado para no estar diciendo producto o lo que sea. A, B multiplicado por CD es igual al producto de A por C y a B más D, esto es por definición. Y ahora, miren que B más D, y note que B más D es otro número real. Entonces, note que B más D es un número real y que A por C también es mayor o igual que 0 porque el producto de números no negativos es un número no negativo. O sea, si multiplicas dos números que no son negativos, te va a dar un número que no es negativo. O más por más es más, digamos, informalmente. Esto es AC, B más D, pertenece a A. ¿Por qué? Porque la definición de A es que la primera parte sea mayor o igual que 0 y que la segunda sea un número real. Entonces ya está. Segundo, vamos a ver qué es asociativa. Entonces, sean AB, CD y EF en A. Entonces aquí hay que hacer una cuenta. Tenemos que, vamos a calcular AB multiplicado por CD y todo esto multiplicado por EF. Esto ¿a qué es igual? Entonces, resolviendo esto primero, ¿verdad? Resolvemos eso primero. Nos dice que, por definición, no es otra cosa que AC B más D. Y eso, pi, producto con EF. Y esto es por definición. Ok, ¿qué más? Esto es igual. Ahora hacemos el producto o la regla o la operación binaria entre AC B más D con EF. ¿Qué es lo que va a hacer? Tomamos las primeras componentes y las multiplicamos. Entonces, ¿qué me queda en la primera componente? O en la parte de arriba. Me queda esto por esto, ¿verdad? Entonces me queda AC multiplicado con E y BD más F. Y esto nuevamente por definición. Pero ahora, ¿esto de qué? Estoy multiplicando arriba números reales y abajo estoy sumando números reales. Entonces puedo utilizar la propiedad asociativa tanto de la multiplicación como del producto, o sea, la multiplicación de números reales, como de la adición de números reales. Entonces esto se va a quedar como A, que multiplica a C por E, y B, que suma, que suma a D más F.
Y esto es por asociatividad. Por asociatividad de la suma y producto en R. Y oficialmente debería ser la adición, porque la acción o la operación es la adición. La suma es el resultado de la adición. Bueno, ¿y esto a qué es igual? Bueno, yo lo puedo ver como AB operando con CE B más F. Y esto es igual a AB operado con CD EF. ¿Y esto qué es? Lo que quería probar. Otro color aquí. En resumen, ¿qué es lo que vimos? Que AB producto CD producto EF es igual a AB producto CD producto EF. Por lo tanto, o esto quiere decir que esta operación es, ¿cómo puedo escribirlo? La operación es asociativa. Finalmente vamos a ver que la operación es conmutativa. Entonces, voy a empezar de forma distinta, voy a decir phi es conmutativa. Conmutativa, ya que para cualesquiera A, B y C, D elementos de A, ¿qué tenemos? AB producto con CD, eso es igual a A por C, B más D, por definición. Por definición. Pero ahora volvemos a usar ¿qué? Vamos a usar ahora la conmutatividad del producto y la adición de los números reales. Nos va a quedar, mira, esto es C por A, D más B. Por la conmutatividad. Conmutatividad en los números reales. Y esto es igual, por definición, CD AB. Por definición. Y ya está. Es conmutativa, ya que si tomamos cualesquiera, son iguales. Son iguales, no importa el orden en que hagas el producto. Y esto demuestra que no importa dónde pongas los paréntesis, cómo agrupes. Y finalmente, que sea cerrada, te dice que, mira, siempre esta cosa te da otro elemento en el conjunto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si hay preguntas, pues, qué pena, las pueden... No, mentira. O sea, sí pueden hacerme preguntas, tranquilos. Y pueden leer con más... Entonces, cuando hay un elemento que no está en el conjunto, entonces ahí no es cerrada. Claro. Ejemplo, la exponenciación. O, por ejemplo, si en lugar de hacer la operación, digamos, voy a llamarle estrella, si yo hacía A menos C, B más D, entonces esto no es cerrado, porque esta resta, ejemplo, mira, digamos A en, perdón, estrellita en A. Entonces la operación estrellita hace esto, y mira que 1, 2, estrella
2 y 3 te da 1 menos 2, 2 más 3, y eso te da menos 1, 5. Y menos 1 no es un número no negativo. Entonces esto no está en A. Entonces, claro, que no es cerrado, tienes que encontrar un ejemplo donde no es cerrada la operación. ¿Ok? Es difícil probar que no es asociativo. O sea, es encontrar esos ejemplos. A veces es difícil cuando te dan una operación nueva, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esta parte es muy bonita. Bueno, es abstracto, es bastante difícil de asimilar. Como que, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué son estas letras? ¿Qué son estos símbolos extraños? No entiendo, ¿por qué hacemos esto? Entonces, sí, al comienzo es difícil, pero cuando ya le cogen la chispa, es muy bonito hacer esto. Y nada. Por eso les digo que, bueno, es de mi rama favorita de la matemática, es de mis ramas. La otra es topología, que en algún momento van a saber en cálculo que es topología. Bueno. Así que entonces, ¿les parece? Miren, descansemos. A las 6:25 continuamos para que vayan al baño, se tomen agua, laven la cara, como sea. Y continuamos ya con la tutoría de ellos. La grabación. Ok, comenzamos con la ecuación x cuadrado más bx más c, la ecuación cuadrática. Se conoce que tiene una única solución real, demuestre que x cuadrado más bx más c es un trinomio cuadrado perfecto y obtenga su factorización. Ok, esto es completamente falso, porque, por ejemplo, si la raíz real no es un entero, entonces no es un trinomio cuadrado perfecto, porque, o sea, están... eh, básicamente, decir que x cuadrado más x más c, perdón. Ok, que es un cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, o sea, estás diciendo que lo puedes factorizar así, y este n es un entero, porque normalmente cuando hablamos de factorización y trinomio cuadrado perfecto estamos hablando de números enteros. Pero bueno, en realidad lo que te está diciendo es que mira, si la única solución es real, si hay una única solución real, lo puedes expresar de una forma. Ok, entonces, no nos vamos a preocupar por la tecnicalidad que está mal, pero bueno. Dice, la ecuación se conoce que tiene una única solución real. ¿Qué significa eso? Que X solo va a tener un valor posible. X puede tener muchos valores posibles, ¿verdad? Porque están, bueno, normalmente el referencial por defecto son los reales. Entonces X puede tener muchos valores posibles, pero X va a tener un solo valor posible que haga qué. Completa la idea, Jorge. Completa la idea. Va a tener un único valor posible que haga qué cosa. Que haga cero la ecuación. O sea, no es que X va a tener un único valor posible, X va a tener un único valor que satisfaga la ecuación. Porque X puede tener muchos valores. Estoy transmitiendo, no estoy transmitiendo. Estoy grabando. Ok. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Compartiendo, creo que es la pregunta. Era la pregunta, si estoy compartiendo. Sí, sí, estoy compartiendo.
¿Sí están viendo? Sí, 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 sí. estamos bien. Sí, ok. Ya, de acuerdo. Entonces, ay, bueno, sí, que tenga una única solución real. Significa que hay, bueno, hay un solo valor que haga cero la ecuación. Un solo valor de x que hace cero la ecuación. Pero, ¿qué más podemos decir acerca de eso? Me parece que esto está tan mal escrito. Dios mío. Discriminante igual a cero. Sí, básicamente es eso. A ver. Creo que debería decir obtenga la factorización con respecto a B y C. Porque claro, la factorización sea, digamos, sea R, la raíz, como es la única, bueno, digamos la única raíz, ¿ok? Hay que decir la ya se refiere a única, pero la única raíz de esa ecuación, de x al cuadrado más bx más c. Entonces, podemos utilizar la reglita de, bueno, la fórmula de dieta o cuando hacemos, ¿no?, la factorización. Cuando tú dices, bueno, vamos a factorizar esto, tú dices, mira, voy a buscar dos números que multiplicados me den tanto y sumados me den que sumados me den B y multiplicados me den C. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la regla que dice que la suma de las raíces, pero ¿cuántas raíces tengo? Tengo una, pero se le llama la multiplicidad de la raíz, ¿verdad? O sea, la raíz se repite. ¿Okay? Ya voy a explicar más o menos qué significa eso, que la raíz se repita. Pero no, nos dice que R más R es igual a B y que R por R es igual a C. Bueno, a menos B, perdón. Usando la fórmula, no es menos B sobre A, pero A es 1, y C sobre A, pero C es 1. A es 1. Perdón. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que 2R es igual a menos B. Y eso significa que R es igual a menos B sobre 2. Entonces, ahí ya está, de hecho. No sé qué pide este ejercicio. O sea, porque nosotros podemos expresar, o sea, es que no sé qué tanto les dicen que ya puedes decir o que puedes hacer. Por ejemplo, es que como sabemos que es la única raíz, podemos factorizar x al cuadrado más bx más c con sus raíces, ¿verdad? Pero como r es una raíz, la única raíz real, es decir, tiene una raíz, la raíz tiene multiplicidad 2, lo podemos expresar así. ¿Ok? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a x menos r al cuadrado. Y eso significa que es un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora, usando que r es igual a menos b sobre 2, esto significa que x menos b sobre 2 al cuadrado. Así que voy a ponerlo mejor esto con otro color. R es menos b sobre 2. Y entonces esto es igual a x más b sobre 2 al cuadrado. Entonces ahí está la factorización de eso.
no sé, en conclusión. Por lo tanto, x cuadrado más bx más c es un trinomio cuadrado perfecto. Y ya, eso es todo. Eh, sí, el chat también dijeron que el discriminante es igual a 0. Sí. ¿Cuál es el discriminante? B cuadrado menos 4ac, pero c es 1, así que solamente es esto. Y aquí estamos viendo que b al cuadrado, perdón, ese es igual a 0. Ahí no afecta que c sea un cuadrado perfecto para que sea válida la definición del trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué? No entiendo qué quieres. A ver, creo que ya entendí qué quieres decir. Mira, estamos viendo que c, por esto de aquí, c es igual a r al cuadrado, es decir, c es un cuadrado perfecto. Solo que el problema es que no necesariamente tiene que ser un cuadrado perfecto. Porque ¿qué es un cuadrado perfecto? Cuadrado perfecto lo hablamos en los enteros, en los naturales, no en los reales, porque uno puede decir, mira, 3 cuadrado perfecto porque 3 es igual a raíz de 3. Porque, o sea, no tiene sentido decirle cuadrado perfecto desde el punto de vista de los enteros. Pero en los reales, claro que es un cuadrado perfecto. Entonces, no, por eso les digo que está mal este ejercicio. O sea, tendrías que decir, mira, B y C son números enteros y tiene una única raíz real, entonces muestra que es un trinomio cuadrado perfecto. Ahí sí tiene sentido decirle trinomio cuadrado perfecto. Pero bueno. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Entonces, la factorización sale gratis porque podemos factorizar el polinomio con las raíces. Con las raíces. ¿De dónde salió este x menos r? Ok. Un polinomio tú lo puedes factorizar con las raíces. Me parece que esto lo hablamos ayer. ¿Me recuerdo? Ayer. Sí, creo que sí lo hablamos ayer. Ajá, de los factores. ¿Ok? ¿Qué significa que puedas factorizar un polinomio con un factor lineal? Significa, o sea, con algo como x menos r. Eso se da cuando r es una raíz de tu polinomio. ¿Okay? Como en el ejemplo de ayer, a revisarlo. Mira, el polinomio que teníamos era u a la cuarta más 4u al cubo menos 4u al cuadrado más 4u menos 5. Y queríamos factorizar esta expresión. Entonces, para factorizar, lo que hacemos es buscar qué números hacen cero la expresión. Entonces, aquí es fácil ver que u igual a 1, u igual a 1 es una solución de la de acá, de esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hacemos la división u menos 1, para u menos 1, perdón, la división de polinomios, o hacen Ruffini o lo que sea, vamos a ver que u a la 4 más 4u al cubo menos 4u al cuadrado más 4u menos 5, al dividirlo para u menos 1, el resto me da 0,
y este es el factor. Bueno, el cociente en este caso. Y ahora, este cociente, nuevamente, vemos cuáles son las opciones de raíces, encontramos la raíz y vemos que menos 5 es una solución. Entonces, tenemos que dividir a ¿quién? A este sujeto. Bueno, aquí no lo hice, me salté ese paso. Pero si dividimos esto para U más 5, porque la raíz es menos 5, entonces lo factorizamos como U más 5, nos queda expresado de esta forma. O sea, esta es la factorización de este polinomio acá. Entonces, la factorización, o sea, cuando tú factorizas un polinomio, los términos que te aparecen son precisamente las raíces del polinomio. Entonces, estoy usando ese hecho aquí porque este polinomio, ¿cuáles son las raíces? Las raíces son R y R. Eso significa que la única raíz real es R. O sea, que la única raíz es R. Significa que yo puedo hacer esta expresión así. ¿Ok? Bueno, o sea, significa que la raíz R cuenta como 2. Entonces, voy a hacer un gráfico ahora de eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que es raíz doble o que la única raíz es R? ¿Por qué solo para qué aparece X menos R? No aparece una vez, porque es la única. Porque, por ejemplo, en este caso, no sé, vamos a un ejemplo bonito. X al cuadrado más 4X más 4. Eso factorizado me queda X más 2 al cuadrado. Entonces, la gráfica de esta función, creo que no has visto eso aún, es una parábola que va, perdón, en menos 2 se hace 0. Es decir, la solución es X igual a menos 2. Entonces, en menos 2 se hace 0 y se va a ver algo como esto. La función hace algo como esto. Ahora, si yo complico más la existencia, por ejemplo, si yo pongo X menos 3 al cuadrado, X menos 1, X más 2. Entonces, para graficar esta cosa, lo que tengo que ver es, mira, ok, busco aquí hasta el 1, porque este X menos 1 me dice que 1 es una solución. Esto me dice que menos 2 es otra solución. Y esto dice que 3 es una solución. Entonces, vamos a analizar qué pasa si tomo un número, perdón, la función en estos puntos se va a hacer 0. Ahora, si tomo un número mayor que 3, vamos a ver qué pasa. Este término de aquí va a ser positivo siempre, porque está elevado al cuadrado. 3 menos, algo mayor que 3 menos 1 siempre va a ser mayor que 0, y siempre va a ser mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que aquí esto es positivo, y ahora se ve entre 1 y 3, la función también es positiva. Entonces va a hacer algo como esto. Pero en 1 se va a 0. En 1 se va a 0, entonces la función tiene que crecer. Tiene que irse por aquí. Ok. Y ahora, si yo tomo un número menor que 1, un número menor que 1, al restarlo con 1 me da negativo. Y un número, bueno, al sumarle más 2, sigue siendo positivo si está aquí. Entonces, ahora hace algo como esto. Y de ahí, si tomo un número menor que 2, esto se hace negativo. Esto es menor que 0 de este lado y algo menor que 0 por algo menor que 0. Negativo por negativo me da un positivo. Entonces la función se va a hacer algo como esto. Entonces, cuando tú graficas, mira qué es lo que pasa. Si tú ves este punto así, mira, en menos 2 hay un cambio de positivo, baja a negativo. En 1 hay un cambio de negativo, sube a positivo. Y en 3
hay un cambio, no hay un cambio, o sea, baja a cero, pero sigue siendo positivo. Entonces, eso pasa porque 3 es una raíz doble de esta ecuación. Si llamamos, no sé, f de x a esto, es una raíz doble. En cambio, si x solamente, si 3 aparecía una sola vez, esto ya no subía, esto se iba abajo. Se iba abajo. O al revés. Creo que el gráfico era al revés. Pero no algo como eso. Algo así iba a pasar. El gráfico ya no se comportaba así. No, claro, iba a subir. Entonces, la idea es que cuando tienes raíz doble o cuando tienes una sola raíz real en la ecuación, la multiplicas 2 veces. ¿Por qué la multiplico 2 veces? Porque si no la multiplico 2 veces, la pongo solo una vez, estoy viendo una función lineal. Entonces, si yo solo pongo x más 2, que es la única raíz real, entonces eso es una función de esta forma. Es negativa y luego es positiva. Y bueno, pues, no sé. Entonces, ¿por qué aparece R? Porque puedo factorizarlo. ¿Y por qué aparece 2 veces? Porque si no, no es una parábola. Porque es la única raíz. Si pongo algo distinto de R, entonces estoy diciendo que tiene 2 raíces. Bueno. Preguntas. No hay preguntas. No sé si es bueno o eso es malo. Bueno, así que aprovechemos el tiempo, vamos a avanzar. Nos dice, considere la ecuación x más 1 sobre x es igual a n. Demuestre que si si n es mayor o igual que 2, entonces existen soluciones reales y determine cuáles son. ¿Qué se refiere con que determine cuáles son? O sea, la solución tenemos que expresarla en términos de n. Entonces, para resolver x más 1 sobre x igual a n, lo que vamos a hacer, o no sé, alguna sugerencia o saben qué hay que hacer. N en este momento es como que fuese cualquier número, no sé, 2.5, 3 medios no, 5 medios. Entonces, ojo a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es, podemos primero expresarlo así, x al cuadrado más 1 sobre x es igual a n. Y eso sí ya es más fácil de ver. Mira, multiplicamos por x a ambos lados y nos queda nx. Y al final nos queda una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cuándo una ecuación cuadrática tiene raíz real? Tiene raíces reales. Entonces, si ustedes van eh,
Si ustedes van a la fórmula general cuadrática, verá que nos dice x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. Entonces, ¿cuándo esta fórmula tiene sentido? Recuerden cuáles eran los pecados capitales o los mandamientos. No sacarás raíces de números negativos. Entonces, esta fórmula tiene sentido cuando lo que está dentro de la raíz es no negativo. Es decir, que cuando lo que está dentro de la raíz es, si no es negativo, entonces es no negativo. Si no es negativo, entonces es no negativo. ¿Pero qué significa que sea no negativo? Es que sea mayor Mayor o igual a 0. o igual. Ajá. Iba a Mayor o decir igual. positivo o 0. Así es positivo o es 0. Entonces, la ecuación tiene solución real, sí y solo si el discriminante es mayor o igual que 0. Pero ¿cuál es el discriminante? Es b al cuadrado menos 4 ac, pero a y c son 1. Es igual a 0. Pero esto es sí, solo sí. Pero es mayor o igual que 0. Para que tenga regional tiene que ser mayor o igual que 0. Pero vemos que, y esto es n al cuadrado es mayor o igual que 4. Y esto es sí, solo sí. Una cosa, n es bueno, sí y solo sí. N es mayor o igual que 2. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Es falso porque, o sea, digamos, lo que se hace es sacar raíz cuadrada. Entonces me queda el valor absoluto de n es mayor o igual que 2. Entonces, no es n mayor o igual que 2, es valor absoluto de n mayor o igual que 2, y recuerden que eso se da si n es mayor o igual que 2 o n es menor o igual que menos 2. Porque que el valor absoluto de n sea mayor o igual que 2 son los que están aquí y los que están acá. Entonces, hemos probado que tiene solución cuando eso es mayor o igual que 4. Entonces, si n es mayor o igual que 2, en particular, si n es mayor o igual que 2, entonces x más 1 sobre x igual a n tiene solución. Que eso es lo primero que decía, demuestre eso, entonces ya está aprobado. Ahora, determine cuáles son. Bueno, vamos a ver. Aplicamos la fórmula cuadrática ya que estamos con eso. X va a ser igual. La solución es
Las soluciones son x igual a menos b, que b es menos n, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, pero ya sabemos que eso es n al cuadrado menos 4 sobre 2. Es decir, en realidad no es esto. Es como que el cálculo. Las soluciones son menos n medios, perdón, más n medios, más raíz de n al cuadrado menos 4 sobre 2. Y n medios menos raíz cuadrada de n al cuadrado menos 4 sobre 2. Esas son las soluciones de la ecuación. Y nada, esas son las soluciones. ¿Alguna pregunta? Esta es la parte A. Ahora, la parte B dice determinar una expresión para x al cuadrado más 1 sobre x en términos de n. Que está interesante. X al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Tal vez una idea puede ser, mira, ¿qué pasa si le damos al cuadrado la primera expresión? X más 1 sobre x igual a n, lo elevamos al cuadrado. Bueno, pues x más 1 sobre x al cuadrado es igual a n al cuadrado. Y si hacemos la distributiva del lado izquierdo, nos queda el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora tenemos que x con x se simplifica y me queda x al cuadrado más 2 más 1 sobre x al cuadrado. Es igual a n al cuadrado. Y así, x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado es igual a n al cuadrado menos 2. Y ya está. No estaba tan difícil. Parecía que, pero no. Y claro, la magia aquí es que x con 1 sobre x se simplifica, ¿verdad? Bueno, pues. ¿Alguna pregunta? Entonces, siguiendo con la tutoría 10, el problema 6 nos dice, usando el problema 5, resuelva la ecuación. Y ya aquí nos está regalando el paso. Mira, lo que tienes que hacer, divide todo para x al cuadrado y haz un cambio de variable n igual a x más 1 sobre x. Entonces tenemos que hacer algo como lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a ver. Si yo tomo la expresión x a la 4 menos 6x al cubo más 11x al cuadrado menos 6x más 1 igual a 0. Entonces, ¿podemos dividir todo para x al cuadrado? De ser sí, la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué podemos dividir para x al cuadrado? Y de ser no, pues, ¿por qué no podemos dividir para x al cuadrado? Hace un momento dijimos, ¿cuál era el mandamiento? No
tomarás raíces pares de números negativos, raíces cuadradas de números negativos. Entonces, ¿el otro cuál es? No dividirás por 0, ¿verdad? Entonces, puedo dividir para x al cuadrado con la condición de que x no sea 0, pero el problema, miren que el problema garantiza que x no sea 0, porque dense cuenta que si reemplazamos 0, no es una solución. Entonces, aquí x es distinto de 0. X no es una solución. No voy a poner una flecha que después piensen que es en la implicación. Pues no es una solución. Entonces, estamos permitidos de dividir para todo para x al cuadrado. Voy a hacerlo. Y dividimos todo para x al cuadrado. Ok, ¿y por qué podemos dividir para x al cuadrado? Como x es distinto de 0, ya que no hay solución, bueno, pues pasa esto y aquí simplificamos. X al cuadrado sobre x al cuadrado, perdón, x a la 4 sobre x al cuadrado es x al cuadrado menos 6x más 11 menos 6 por 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado es igual a 0. Y ahora, ajá, ¿qué vamos a hacer? Como queremos hacer este cambio de x más 1 sobre x, voy a agrupar los x al cuadrado los x solitos y miren qué es lo que queda. X al cuadrado, ajá, ya, qué bacán, este es el problema. O no. Yo creí que solo los de la tutoría no están bonitos, pero no, este también está bonito. Aquí sacamos factor común menos 6 y me queda x más 1 sobre x. Y más 11 igual a 0. Entonces, hagamos el cambio. Hagamos n igual a x más 1 sobre x. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si resolvemos para n al cuadrado menos c, no, bueno, no es n al cuadrado, perdón, pero nos va a quedar un polinomio en términos de n, resolvemos para n, y luego resolvemos para x en términos de n, y ya está. O sea, ya estaría resuelto el problema. Entonces, ahora, aquí esto se va a reemplazar. Luego, vas a tener menos 6 por n, porque esto que estoy haciendo aquí es precisamente n, más 11, más 11 igual a 0. Pero ahora, tengo que reescribir esta ecuación x, perdón, este término, esta expresión algebraica. Esta expresión algebraica tengo que representarla en términos de n. Pero eso es precisamente lo que hicimos en el último tema, en el último literal. Queremos x al cuadrado más 1 sobre x, lo escribimos en términos de n. ¿Cuánto es? Es n al cuadrado menos 1. Entonces aquí, en lugar de escribir x más 1 sobre x al cuadrado, tenemos n al cuadrado menos 2. Ajá. Y ahora nos queda una expresión infinitamente más sencilla que la anterior. Parece. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener que n al cuadrado menos 6n y este menos 2 con este más 11 se hace 9. Y esto entonces dice que
Puedo factorizarlo, ¿no? De hecho, es un trinomio cuadrado perfecto, porque esto es n, esto es 3, y 2 por n por 3 me da 6. Entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto. Me queda menos 3n al cuadrado es igual a 0. ¿Y qué significa eso? N es igual a 3. Es la única solución real. Y ahora, como n es igual a 3, ¿qué significa eso? Significa que x más 1 sobre x, reemplazando n, me queda x más 1 sobre x es igual a 3. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que aplicando el ejercicio 4, o bueno, esto es perdón, el ejercicio 5b, por 5b, por 5b, tenemos que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado es igual a n al cuadrado menos 2. Perdón. Y ahora, esto me dice que x es igual a 3 sobre 2 más raíz de 3 al cuadrado menos 2, a menos 4, perdón, sobre 2, o x es igual a 3 medios menos raíz de 3 al cuadrado menos 4 sobre 2. ¿Y esto por qué? Por el ejercicio por 5a. Por 5a, cuando tengo x más 1 sobre x igual a 3, ya encontré la formulita para este problema, la aplico, y me dice, mira, las raíces son este número sobre 2 más la raíz del número al cuadrado menos 4 sobre 2. Entonces, vamos a ver, ¿a qué es igual esto? Esto me queda x es igual a 3 medios más, y aquí tengo 9 menos 4 es raíz de 5. Me queda raíz de 5, o x es igual a 3 medios menos raíz de 5 sobre 2. Y ahí está. Esas son las soluciones. Vamos a ver qué dice Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Voy a compartirles. Vamos a Wolfram Alpha y le ponemos la ecuación. Vamos a ver si lo que dice está bien. Nos dice x a la 4 menos 6x al cubo más 11x al cuadrado menos 6x más 11 más 1 igual a 0. Aquí están las raíces. 3 medios menos raíz de 5 medios, o 3 medios más raíz de 5 medios. Entonces lo que hicimos está bien. Y dense cuenta que el polinomio se puede factorizar de algunas formas. Entonces, de hecho, vamos a factorizarlo. O sea, con los números reales, no con los enteros, porque no se puede con los enteros. Bueno, se puede, pero... Entonces, miren que el polinomio es x a la 4 menos 6x al cubo. Bueno, aquí termina el ejercicio, así que ya está. Podemos dejarlo ahí o escribir las soluciones, son estas. Pero ahí lo dejamos. 11x al cuadrado menos 6x más 1 igual a 0. Entonces, perdón. Esto, si lo factorizamos con estos objetos, sería x menos 3 medios menos raíz de 5 medios multiplicado por x menos 3 medios más raíz de 5 medios. ¿Sería esa la factorización? No. ¿Por qué no? Porque n igual a 3 es una raíz doble, o sea, aparece 2 veces, pero si es una raíz doble, entonces cada uno de ellos aparece 2 veces. Entonces, la factorización correcta es esta de aquí. Y
Y bueno, si la queremos expresar con números enteros, pues nos quedaría x al cuadrado menos 3x más 1. Me parece que debería ser así. Y todo eso al cuadrado. Al cuadrado menos 3x más 1, sí. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Pues recordando lo que vimos acá. Que esto se expresa de esta forma. Bueno, ahí está. Ahí está factorizado con enteros. Y que está factorizado con números reales. ¿Alguna pregunta? Sí, estuvo bonito este problema. Me llevó de vuelta a cuando estaba en secundaria y veía estos problemas así. Me parece nostálgico. Aunque no disfruté mucho ese año de secundaria en el colegio, porque mi profesor no era un buen profesor de matemáticas. Pero este tema era bonito. No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces yo creo que lo dejamos aquí. Me parece que el 7 sí lo resolvimos en clase. Sí, el de raíz de 7 menos m igual a menos raíz de m. Y ahí solo el 8 es resuelve una ecuación. El 9 es plantea la ecuación. Entonces ahí ya les dejo a ustedes para que piensen, planteen la ecuación y la resuelvan. Así que bien. Entonces espero que pasen un bonito fin de semana. Se cuiden mucho. Porque ya pues, el país está así. Y nos veremos ya el día miércoles. O si hay como, vamos a ver si nos vemos el día lunes. Tal vez, no sé. Ok, hasta luego. Buenas noches. Ya pasé bien.